porque también existiría la implosión y la explosión. La explosión, energía generada en el cuerpo, que sale súbitamente en el cuerpo. Un gesto. Es una explosión, ¿cierto? Pero así como tantas otras cosas. En caso de ballet, podría ser un battement de band, o vaya usted a saber qué es esto. Esa textura tiene su contrario, que es la implosión. La manera como esta energía en el cuerpo merma dentro del cuerpo y colapsa. Ya no es la tensión, ya no es la fluidez, ya no es la explosión, pero es la implosión. Ven que sazona algo y podría sazonar cualquier movimiento, el que quiera. Entonces cualquier movimiento podría ser sometido a este elemento. Cuando vemos un coro de gente moviéndose junta, de un unísono en escena, un conjunto de bailarines haciendo exactamente lo mismo, y nos quedamos prendidos de una chica o un chico que algo tiene y nos quedamos viendo solamente ese bailarín, los demás hacen exactamente lo mismo, el viste es igual, pero ese lo decoró y lo sazonó de manera distinta y nos atrapa, tiene dominio de esos elementos. En el primer semestre solamente tenemos viste en danza, mucho viste. Ya en el 10º semestre hay mucho condimento y la gente eventualmente tiene como conciencia el dominio de la herramienta. Ya no es tan importante el asunto técnico como el dominio de ese elemento de expresión. Ese es fundamental. Luego tenemos un elemento que, a diferencia de los otros del íntimo, ya tiene que ver con el foco y la proyección. Una intencionalidad, que es lo que diferencia una acción de un movimiento. Un movimiento es básicamente cualquier expresión de motricidad, pero sin embargo una acción ya es intencionada. Sugiere un inicio, un desarrollo y una conclusión. Entonces tenemos elementos ahí importantes. Aquí tenemos una fotografía de Dido y Eneas, que es una ópera que le puse, una obra hecha por Sascha Watts, una alemana, grabada en Berlín. Hay algunas definiciones que desde ese elemento espacial nos interesan. Por ejemplo, es una definición de danza, de una autora, dice: mi cuerpo hace un hueco en el aire, si me muevo se crea un espacio de huecos. Hay un bloque denso de huecos, la danza. Si recordamos a Tricia Brown haciendo aquellos gestos sobre el plano, lo que vemos como danza posiblemente sea el resto, lo que quedó. En este caso no lo vemos porque el espacio denso de huecos, el que quedó roto por el desplazamiento o el gesto del bailarín o del intérprete, del coreógrafo, es lo que llamaríamos danza. Eso que quedó. ¿Sí? Visualizamos el espacio. Entonces yo diría que la danza eventualmente lo que hace como discurso es que genera igualmente su espacio, genera igualmente su cuerpo y genera igualmente su tiempo, una manera particular de existir. Si no lo genera, no se produce este acto maravilloso simple de una manifestación muy básica y muy fundamental. ¿Sí? Vemos acá dos elementos que nos parecen importantes. Ambos son de la coreógrafa Pina Bausch, de coreografías distintas. Está aquí un momento de la conservación de la primavera. Vemos eventualmente una gestualidad que, si estamos bien entrenados de pronto con el ojo, vemos que es escuela alemana. Hay unos elementos allí formales que la identifican como de escuela alemana, que es más de la escuela de danza moderna que de danza contemporánea o de danza postmoderna. Hay unos elementos importantes allí que analizar. Tenemos acá otra diapositiva que dice: el universo del cuerpo lacera los soportes del que se vale la conciencia, derrumba muros y avanza impune contra todo lenguaje. Por la obra el cuerpo reencuentra su espacio, pero por ella descubre también su cárcel y su límite. Eventualmente, lo que es más importante posiblemente para la danza, más que la libertad, podría ser encontrar muchas limitaciones, muchas restricciones. Y cuando suceden tantas restricciones, la única manera de escapar es a través del dominio de esas restricciones, el dominio de la técnica y eventualmente la libertad que da ese dominio. Así lo debemos entender, más que pensar
como decía Picasso, pues no hay genio sin técnica, ¿sí? Y Picasso se da la libertad eventualmente de incluso pintar de una manera ingenua, cuando una persona que tenía un dominio de la técnica. Tenemos otro elemento acá vinculado con esta definición de la danza desde la idea de tiempo-acontecimiento. Como yo soy muy amante de esta cosa alemana, por supuesto, voy a traer muchos ejemplos de Pina Bausch. Tenemos acá otro momento de consagración de la primavera, que como sabemos es una obra, es la obra máxima, es una de las obras máximas de Stravinsky, autor ruso, y en 1914 él lanza con muchísimo alboroto esta pieza musical, que por supuesto no era tanto, no solamente la pieza musical, sino la pieza coreográfica de Václav Nijinsky, quien hace la coreografía en ese entonces. Es realmente un escándalo, termina siendo un escándalo, una cosa muy aparatosa, pero queda en la mente de todas aquellas personas que la vieron el deseo de volver a asumir ese score musical y recrear ese mundo maravilloso y salvaje que con todos los rasgos de modernidad hace Stravinsky en una partitura. Entendemos que la mejor manera de hacerlo era contando aquella idea rusa de que es una mujer elegida, sometida pues a través de los rigores de la cultura de su tribu, y es sometida pues como sacrificio para la fertilidad de la cosecha pues de ese año, y muere justamente bailando. Esa era su condena, bailar hasta morir. Ese es el tema, curiosamente, que en un momento durante el siglo XX asume otra producción artística, que es Las zapatillas rojas, que es una película extraordinaria. En Las zapatillas rojas, justamente la protagonista, a través de una especie de maldición por estas zapatillas, es condenada igualmente a bailar hasta morir. Y de alguna manera es el mismo mito que existe para algunas otras coreografías, por ejemplo como Giselle, que también es condenada a morir bailando porque es secuestrada pues, por unas Willys, y bueno, en fin, hay toda una historia. Esta historia del círculo ritual en realidad copia la misma idea que tenemos desde estas tribus antiguas, y esta recreación, aunque ustedes no lo crean, contemporánea, eso es del 75, en el caso de la Pina Bausch, en el 75 asume con una fuerza que nada tiene que envidiarle a lo que podríamos pensar que fue aquel círculo ritual inicial en el que podíamos sacrificar a una elegida para darle fertilidad pues, a la tierra en la época de primavera, que es cuando renace realmente el universo pues, agrícola en todos los países de cuatro estaciones. Bueno, esa idea del ciclo, esa idea de lo temporal, algunos autores definen y dicen: en el origen, ven otra vez un elemento que nos remite también al problema del tiempo, en el origen, el llamado origen de la obra, aparece el deseo de prolongar más allá de lo temporal la duración de la unidad. Curiosamente, la danza es efímera, yo diría que una de las más efímeras de todas. Y una vez que aparece y es interpretada, y duramos muchísimo tiempo preparándola, una vez que la presentamos, desaparece justo al momento de presentarla. Y ustedes dirán: bueno, sí, pero permanece en video, como vamos a ver en alguna cosa. Sí, permanece en video, pero permanece como una obra de arte de video. Existe otro medio que lo define, es una cámara, un embarco cuadrado que tiene una cantidad de elementos, hay unas luces, hay un encuadre, son otros rigores de lectura de otra manifestación artística, podría ser en este caso los audiovisuales, pero la danza, ese encuentro persona a persona, donde yo propongo y ustedes padecen, o donde ustedes padecen y en su padecimiento yo me dejo conmover desde el escenario, en realidad asume una relación que podríamos llamar de entretenimiento. Es un arte de entretenimiento. No lo piensen en términos de show, piénsenlo en términos de tenernos mutuamente, entretenimiento. Y esa es la relación más importante que existe en el caso de las artes escénicas.
esa cosa frugal, esa cosa pequeña, disminuida posiblemente en sus posibilidades tecnológicas, pero de una relación directa cara a cara. Insisto, ese es el poder realmente de las artes escénicas. Así como pensamos que podemos trascender lo temporal y que esa duración de la unidad, vean lo que dice después, pero la entrega de esa unidad significa la pérdida de la identidad. Perdemos la identidad en función de un discurso. Esa es la nueva identidad. Lo que estamos diciendo, ciertamente, o lo que estamos haciendo se convierte en un discurso. Y dice, la disgregación de la conciencia, la inmersión en los sentidos. Eso es lo que hacemos realmente cuando danzamos o cuando presenciamos la danza. Que en el fondo, ustedes de las butacas presencian y vivencian eso que de pronto como iniciativa propia no podrían hacer. Y lo ven hecho. ¿Cierto? Ese es el poder, digamos, un ritual más esencial. Vemos imágenes igualmente arriba en secuencia de Teresa Kissmaker, la misma de la compañía Rosa, esta compañía Bell. El problema de la memoria, en el caso de la danza, que no creo que pase con muchas otras, de pronto que sea con la música, esconde también un elemento que nos parece importante, que es el elemento de la tradición. Hay una tradición danzaria que no empieza, en el caso nuestro, la danza escénica, comienza con el 14, lo que llamamos la danza escénica, pero anterior a eso hay una expresión sobre la escena, sobre un espacio privilegiado que llamaremos escena, y que se mantiene como memoria corporal, como gesto que pasa de generación en generación. El gran problema, el gran problema, digamos, para los ortodoxos es pensar que algo cambie. Y en el caso de la danza, hay muchos ortodoxos que piensan que la tradición, la danza de tradición o de tradición popular, porro, merengue, cha-cha-cha, o de tradición in situ, pues cumbia, los grandes bailes que tenemos, en realidad son artes escénicas. Nadie pretendería pensar que se va a mantener la cumbia intacta como se bailó posiblemente en su primera instancia, ese origen perdido, en el Banco Magdalena, cuando en este momento todavía se baila la cumbia en toda Colombia porque es parte del currículum de un colegio. Hay que aprender esos valores patrios y lo aprendemos como gesto. Y la maestra que lo enseña conoció posiblemente la cumbia y transmite, ¿se acuerdan el gesto que le conté de ballet, cierto? Y saludamos al maestro. En este caso no hay el rey sol o no hay el pianista, que es el caso de Lully en la corte de Luis XIV, sino que hay una grabadora, y en la grabadora también saludamos al pianista, y en el pianista saludamos a la grabadora. Pasa actualmente, ¿cierto? En este caso esta tradición se mantiene con mucha más fuerza en la danza tradicional o la danza de tradición popular, y realmente en el caso de la danza, y pienso que un poco también en la música, sucede esa división entre un arte, digamos, tradicional y un arte aparentemente culto, con mucha más fuerza en la danza, yo entiendo. Pensamos que esa danza culta de Luis XIV asimiló los bailes tradicionales populares europeos y los convirtió, los redimió a un baile de corte, y entraron a la corte justamente por lo grande. Conservamos algunos elementos gestuales de esos momentos. Pensemos un gesto que todavía sobrevive. Pensemos, por ejemplo, cuando una bailarina de flamenco se quita la cola del medio como parte de uno de los pasos de flamenco. Se quita la cola del medio y sigue bailando. Ese paso lo tiene que ensayar, y cuando lo ensaya, cuando lo coreografía, está ensayando realmente ese tipo de pasos. Eso pasa permanentemente. En el caso de la danza clásica, pensemos que en la corte de Luis XIV teníamos miriñaque, teníamos algún tipo de armador para las damas, no veíamos los tobillos de la dama, por supuesto, y muchos de los pasos que vemos, por ejemplo, mazurca, la señora tenía que quitar el vestido del medio para poder avanzar, y hay una pequeña patada antes de avanzar. Ese paso se enseña tal cual así como paso de mazurca. Se conserva todavía en la tradición. Así pasa en todo el ballet clásico. En el caso, la revelación un poco de Trisha y Merce Cunningham y todos los del siglo XX, incluso los modernos sobre todo, más que los contemporáneos, los modernos,
trastocan eso y dicen, bueno, que no hay una sola gestualidad, podemos crear un nuevo gesto corporal que hable de nuestro momento histórico y se incorpora eventualmente a la cotidianidad, gestos que provienen un poco del día a día y lo asimilamos como parte de los pasos o los nuevos pasos de la danza. Pero ven que todavía sobrevive y es un elemento recurrente en el caso de la danza. La memoria corporal del intérprete creador traduce en resoluciones físicas adquiridas por el cuerpo los encuentros con situaciones excepcionales. Vemos dos elementos acá que nos parecen interesantes. Pensamos, son elementos, son términos mandados a recoger, no sé, inculturación y aculturación, pero nos vienen al dedo. Pensando en manifestaciones como por ejemplo de aculturación, como el caso del tango, que se baila con furor en Medellín, no es original de Medellín, como sabemos, pero posiblemente se baila mucho más tango acá que en otras partes, en ciudades argentinas. En algunas ciudades argentinas no se baila tanto, pero se baila muchísimo en Medellín. Y se baila con un muy buen nivel, tanto que hay concursos que son ganados por gente de Medellín, no argentinos. Entonces esa manera de aculturar, asumir elementos de otra cultura o elementos de la cultura propia que entendemos y exaltamos como valores patrios. Vemos acá, por ejemplo, esto que se llama Son de Negros, que es uno de los pasos, pues, digamos, más importantes, de las danzas más importantes de la costa caribe, que si lo vemos de cerca, el problema de la tradición, en el caso particular nuestro, pues pensamos que la tradición es buena y que exaltarla y que defenderla y sobre todo rescatarla, como si está perdida, o recuperarla como si está enferma. La tradición sobrevive independientemente de que nosotros la practiquemos o no. Yo estoy seguro que detrás del perreo o de la champeta persiste todavía la comida como gesto corporal. Y la gente dice, oh, qué horror perreo, oh, qué horror, o cualquier otra manifestación muy popular que no esté a la altura de la danza escénica. Pero vean que estos gestos sobreviven. Eventualmente, si vemos esta tradición, esto pasaría en Estados Unidos, estarían todos presos, pues, por supuesto, o estarían todos, pues, demandados. Es gente, por lo general gente de piel trigueña, de la costa, pintados de negro. En Estados Unidos podría ser realmente un poco espinoso el tema. Pintados de negro, haciéndose de negros y haciendo morisquetas de negros. La danza incluye gestualidad facial, que se supone que hacen los negros, y se ponen feos. Eso es una tradición. Era una tradición pegarle a las mujeres, por ejemplo. Entonces no todas las tradiciones son buenas, ¿cierto? Pero la danza, o los más ortodoxos de la danza, piensan que esa gestualidad debe mantenerse de manera intacta. Siempre cuento esto porque un departamental de danza acá en Antioquia, una gente en Urabá, una compañía muy joven, muy pobre, decidió hacer un mapalé, pues, danza por excelencia, negra, de gran movilidad. Es el momento donde se cierran por todos los eventos con mapalé porque es la cosa con más movimiento. Y este grupo no tenía penacho, que además el penacho es una aproximación de lo que pensamos que deberían ser los africanos, que deberían tener un penacho. Este penacho pasa por cualquier tipo de formalización, cosas que nunca son exactas, por supuesto no pueden ser exactas porque ese origen está perdido, porque nadie lo inventó, porque fue enriqueciéndose en la tradición. Y estos muchachos, era diciembre, y consiguieron material de este brillante de diciembre de Navidad, y se hicieron unos penachos como navideños, era lo que tenía como material. Y la gente, los más ortodoxos, descalificaron al grupo porque no hacía lo que debían hacer para el mapalé, que está descrito, con pasos, con maneras de aparecer, está descrito. ¿Qué es lo interesante? Que sobrevivía la gestualidad, que es lo más fundamental. Esta gente lo hacía con un espíritu y una cosa maravillosa, y tenía el gesto, tenía el cuerpo. La formalización poco importaba, pero al ortodoxo le importaba muchísimo el penacho brillante y lo descalificaba. Entonces vean que el problema de la tradición también enreda, particularmente en danza, una especie de lastre que a veces no entendemos, que la tradición no es estática, sino que se mueve y cambia, se modifica.
el tiempo es, por supuesto, la memoria hecha resumen de vida, de acontecimientos. El cuerpo del delito, lo que se llamará. Parte de este trabajo de Pina Bausch, cuando altera la manera como presenta el cuerpo, los espectáculos, ella incluye elementos muy curiosos, como por ejemplo estos maniquíes de látex, de efecto muy real. Hay animales en escena, y estos animales en escena cobran vidas y son protagonistas también de la obra. No esperamos que un elefante, un hipopótamo baile, excepto que estemos viendo fantasía de Disney, pero hay una obra donde incluye un hipopótamo que está estático todo el tiempo, por supuesto tiene gente adentro que lo mueve, y hace una especie de pas de deux con una bailarina que además está metida como una piscina dentro del escenario. Cambia el sustrato donde está bailando, realmente no es una especie de superficie plana, sino están bailando sobre agua. Cambian los elementos que usualmente vemos en caso de danza y se tocan estos elementos, son un poco más de aspecto performativo, pero vienen de una motivación de danza, se rebelan eventualmente contra su propia manifestación, y no es que copia una manifestación distinta que podría venir o del plástico o del teatro. De hecho, hay mucha confusión en artes escénicas que se llama danza teatro, y cuando hablamos o acuñamos el término danza teatro, a veces nos olvidamos que los edificios teatrales reciben a veces nombres muy curiosos, como por ejemplo el Teatro de la Ópera de París no hace ópera, se llama así el Teatro de la Ópera de París, pero ahí se radica el ballet de la Ópera de París. O el teatro, en un momento se llamó de esa manera, ¿cierto? Y danza teatro hacía referencia realmente a que Pina Bausch, cuando ingresó al teatro de Wuppertal, el teatro era un teatro de ópera, y el edificio teatral, por supuesto, entonces llamaron Teatro de la Ópera o danza teatro, empezaron como a jugar con esa terminología. Poco importa la etiqueta, pero me parece que es importante también como mencionar. Les muestro un poquito sobre este cuerpo del delito. Dice: las motricidades expresivas, inspiradoras de un cuerpo mutable, amaestrado para la exhibición de su control, determina la coreografía de acciones carentes de utilidad, pero generosas en posibilidades artísticas. Si para algo sirve el arte, sí que tiene alguna utilidad, es para relacionar a las personas. No tiene ninguna otra utilidad. No podríamos pensar que el arte tiene como función, podríamos pensar que en un momento histórico, por ejemplo en el nazismo, sacar un póster donde veíamos a las masas alemanas o con puño, o en Rusia con una hoz y un martillo. En fin, son elementos iconográficos muy importantes que hablan de su momento histórico, pero realmente tiene un valor artístico además maravilloso, pero que es rechazado por la sociedad como lectura. Ni siquiera nos atrevemos mucho a leer ese tipo de arte, o el cine del nazismo. Pero la importancia realmente del arte, si realmente tuviera alguna utilidad, sería la relación entre las personas. En ese momento ese afiche le habló a los nazis, como en algún momento la danza de son de negros le sigue hablando del Carnaval de Barranquilla. La gente pues sigue pensando que es una posibilidad, ¿cierto? Expresiva. Vemos acá tres cuerpos interesantes cuya transformación ocurre justamente porque alguien transmitió una gestualidad a través del tiempo, una tradición de transmisión, una tradición igualmente de interpretación y de creación. Vemos Danza Buto, vemos a Momix, que es una compañía norteamericana, y vemos a un egresado de la licenciatura. Esta danza, que es una danza surgida justamente en 1945, posterior a 1945 obviamente, en Japón, a partir de los acontecimientos que hubo intervención del gobierno norteamericano con la bomba de Hiroshima y Nagasaki, justamente el cuerpo de este tipo de danza surge a partir de la mutilación y de la tortura que supuso la caída de la bomba. Torturando el cuerpo apareció una formalización de ese cuerpo que de alguna manera le habló a los japoneses de esa época.
y actualmente, por supuesto, como técnica se nutre del teatro Noh y del teatro Kabuki, pero como expresión en el escenario se nutre de una riqueza pues, maravillosa de las artes visuales japonesas y de la manera como con esa finura de pronto del uso del color o de las texturas o de la luz. Entonces terminó siendo una forma muy exquisita y muy poderosa de arte, basada justamente en el dolor. Esto traduce pues la danza de la oscuridad o del dolor, ¿cierto? Vemos acá un cuerpo que es reflejado posiblemente en una superficie de espejo o de agua, y eventualmente esta fotografía que fue entregada al revés, justamente porque tiene un valor expresivo mucho más importante de esta manera, pues uno lo baila de esta forma, pero la manera como quiere ser apreciado por el espectador es a partir de esta formalización, ¿cierto? Entonces vean que este cuerpo es construido a la medida. La obra de arte es la expresión, la voz de la fisura, por ella canta el cuerpo inconcluso que somos, el inacabamiento del deseo, por ella resuena la muerte, no la de un hombre en particular, sino el morir del ser, ese morir anónimo, indiferente, eterno. Por ella, por la obra, se hace relevante lo perecedero, la duda, la contradicción inscrita en el cuerpo que se expresa en pensar. Vemos acá una secuencia de pinados igualmente en Café Müller. Al hacerse la danza con el dominio del cuerpo, el del intérprete, el que encarnado en él se muestra para el entrenamiento, y someterlo al escrutinio de la técnica y su organización en discurso, se sella un pacto con el otro que lo moldea y complementa con su mirada. Vemos más adelante algunos elementos. Por supuesto es algo más que esto, ¿cierto? La danza. Vemos acá dos elementos, uno de ellos un montaje de danza acá de la universidad y una intérprete solista. Vean que la danza también milita en una tradición que la define como rigor y meta formal, como costumbre y rebeldía, como revelación y manifestación de la voluntad. Ya lo habíamos comentado. Vemos dos representaciones de los pies, en el caso del performance que hace Trisha Brown, y una pareja de danza de baile popular bailando eventualmente salsa. Una escena de consagración de la primavera. Les comento de consagración, que es un poco lo que quiero mostrar un pedacito ahora. Se baila sobre un sustrato más o menos de unos 10 centímetros de tierra sobre el escenario, y sobre esa superficie de tierra se plantea el discurso coreográfico. Estos bailarines ingresan, una danza tremendamente poderosa, ingresan al escenario, transcurrida la obra, terminan absolutamente manchados, teñidos con esa tierra, ¿cierto? Vamos a ver aquí un elemento, un pensamiento de Pardo, que es un filósofo español. Dice: la intimidad está ligado al arte de contar la vida, que dicho sea de paso, es sin más el arte. Porque el arte de contar la vida, de darse cuenta de la vida, de tenerla en cuenta, no es más que el arte de vivir. Vivir con arte es vivir contando la vida, contándola, paladeando sus gustos y sin sabores. Y desde luego se puede vivir sin arte, sin contar nada, sin contar para nada ni para nadie, sin contar con nada ni con nadie, y sin que nadie cuente para uno mismo. Se puede vivir sin intimidad. Hablo de la relación con uno mismo, ¿cierto? Que es, dice Pablo, es la relación más importante para el arte. Que dice: la intimidad es solo necesario para disfrutar de la vida. Listo. Bueno, muchachos, abrimos un momentito acá algunas preguntas. Quise, como les digo, solamente hablarles de esos elementos constitutivos que por lo general no se hablan. Se habla de la danza como una manifestación muy bonita de que todo el mundo, particularmente las chicas y las señoras de cierta edad, siempre quisieran bailar, y nos aburren un poco con el asunto. Pero queríamos hablar un poco también de ese valor expresivo que tenía ese cuerpo en movimiento. Si quieren, hacemos algunas preguntitas y les muestro algo de imágenes antes de irnos. ¿Podemos abrir espacio para las preguntas? Sí, por favor.
se les ocurre. Como yo llegué tarde, no sé si hablaste de eso ya, pero hablaste de Les Cunningham y como toda su exploración de los gestos cotidianos. Sí, una cosa que quiero comentar que no lo dije en ese momento es que si vemos cada uno de esos elementos a través de la historia, cada coreógrafo, cada creador, cada colectivo de creación, cada individuo, cada bailarín fue perfilando su expresión a partir de una particular forma de tiempo, cuerpo y espacio, utilizando esos elementos en distintas medidas. Por ejemplo, para Cunningham, la idea de cuerpo estaba codificada igual que el ballet, aunque él decía que se revelaba eventualmente sobre eso, creó un nuevo abecedario en el cuerpo que realmente tenía pasos y formas geométricas en su cuerpo que no se violentaban. Uno no podía coreografiar, uno no podía hacer cualquier movimiento en Cunningham. Tenía que ser ya con un código ya hecho y sobre ese código te movías, con un alfabeto. Entonces vean que la revolución no fue tan grande. Fue más grande como la puesta en escena, la aproximación que tuvo sobre el espacio, pensar que el espacio determinaba eventualmente un cuerpo de líneas y curvas, y fomentó realmente una concepción de cuerpo a partir de allí, y de ahí creó la técnica. Por eso digo que para Cunningham fue mucho más el problema del espacio, más que del cuerpo, que ya estaba, como digo, cosificado en una técnica, y eventualmente el problema del tiempo. Recuerden que Cunningham con Cage, con Roshan, y claro, pero en el caso de Cage particularmente, John Cage, yo tuve la fortuna de tomar clase con Cunningham. Soy muy viejo, sí lo soy. Con Merce Cunningham. Y en la clase eventualmente habían alumnos de Cage, ya grandes también, que tocaban la clase. Y era una referencia totalmente ambiental, no había nosotros necesitamos ritmo para saber cuántas cosas hacíamos, qué, levantábamos tal cosa y hacíamos tal paso. Y de pronto nos conseguíamos que estaba todo era muy interesante porque Cunningham tenía una expresión que se llamaban los eventos. Y los eventos no eran más que esa sumatoria de piezas sueltas a manera de performance. Recuerden que estamos en esos 60, pues, funcionando. Y yo le estoy hablando ya de los 80s. Y aparecían estos personajes tocando el piano. Y era un piano preparado. Entonces traían de pronto dos bolsitas de ping-pong, de ping-pong, que los tiraban el piano. Y uno hacía la clase contando aquí adentro porque él hacía separado, pito. Entonces realmente era una referencia. Entonces mira que estamos como una especie de pequeña vanguardia nosotros allí, muy jóvenes también, pero pensando que lo que hacíamos realmente era historia, ¿no? Ya Merce lo había hecho en los 60, pero no alteraba realmente el problema del cuerpo, sino alteraba más bien el problema del espacio, la concepción del tiempo, por Cage más bien. Pero en el fondo seguimos contando. Merce hacía 7, 8, 22, 43, 45, etc. Hacíamos la misma cosa en números, solo que lo llevamos nosotros la cuenta como adentro un poquito, no era tan evidente. Cuando venía un músico un poco más figurativo, digamos, o más rítmico, podíamos sentirnos un poco más tranquilos, que no teníamos que... ¿Cierto? La otra cosa es que había una corte de gente que hacía bocetos rápidos. Recordamos que también hay una vinculación con la manera de componer el arte muy cercana desde el orientalismo a comienzo de siglo, pero en este caso en los 60 también una vuelta desde lo hippie y desde descubrir, por ejemplo, la India, aquellas culturas un poco más lejanas, y había gente haciendo sketches con pinceles chinos o con materiales muy curiosos, y básicamente uno pasaba su vida, ya parecía una especie de línea y cosas, y luego te lo regalaban. Soy yo, sí, que bueno. ¿Y tú de dónde eres? De no sé dónde, cualquier cosa, ¿cierto? Entonces la cosa, ves que se crea realmente esa especie de evento de creación y uno entrenaba de esa manera, de alguna forma. Pero también ibas a otra clase simultáneamente, coexisten estas formas, en el caso de la danza, desde esa tradición, comienzo a decirlo, modernuda, hasta estas cosas más postmodernas, coexistían. Entonces podías ir a una clase de Graham, 2 calles más allá,
y te encontrabas con comienzo del siglo XX y eras más jerárquico y hacías personajes y eras Fedra o eras no sé quién o eras Tartaco, vaya usted a saber, pero era otro cuerpo. Todo eso coexistía. Era un momento como bastante curioso. Y también podías tomar clase de danza postmoderna en la tarde con Trisha. ¿Y ballet? O ballet. Un comentario en relación a Cunningham, que Sí. él hacía las coreografías usando el azar. Sí, O sea, totalmente. hay otra concepción del autor, del coreógrafo, como que él... Ese aporte es más de composición. Es de composición. Ujú. Y también que él separa las diferentes partes del cuerpo. O sea, hay una polifonía prácticamente de Una movimientos. segmentación total. Una segmentación, y puede ser que diferentes partes del cuerpo tengan diferentes ritmos, y él lo Exacto. construía eso por azar. O sea, Exacto. estamos fuera de la naturalidad o expresividad de alguna manera, Totalmente. como en la danza moderna. Aquí viene una cosa muy artificial Totalmente. y el interés como de en la materialidad del cuerpo. Por ejemplo, que para un punto de partida para una coreografía sea cómo cae el cuerpo. No era tanto la expresión, sino una cosa física, pero y es interesante cómo el bailarín, porque tú dices nosotros teníamos que contar cómo el bailarín también era responsable de unir el movimiento de la mano, del pie, que eran concebidos de manera separada, segmentos diferentes. Y es muy raro porque tiene diferentes ritmos también, pero el bailarín lo tiene que hacer en la sensación kinestética, digamos, del movimiento, y unir estas cosas tan dispares. Era muy un movimiento curioso. de danza, es una cosa muy... Pero el ejercicio era más de composición y en ese caso se parecía mucho más a lo que hacía Cage. Porque a veces no había la organicidad o la aproximación más orgánica hacia el movimiento o una lógica desde el cuerpo, sino una lógica un poco más de la razón. Siempre pensé pues, un poco más la cosa sí, de pronto como Goya, yo diría que esa idea de que la razón produce monstruos, ¿cierto? Un poquito era pensar que eso podía ocurrir como segmentación en el cuerpo, pero el vocabulario era bastante restringido.